¿Están bien ustedes dos? Todo va a estar bien, susurró la joven mesera mientras se arrodillaba sobre el piso pulido, limpiando con cuidado la salsa de pasta del cabello plateado de la anciana. Se llamaba Emma Frost, tenía 26 años, el cabello oscuro recogido hacia atrás, los zapatos desgastados en el talón por tantos turnos dobles. Una chica que casi no tenía nada y que, aún así, regalaba lo poco que tenía. Apenas unos momentos antes, las puertas de Rosalind's, uno de los restaurantes más finos de Chicago, se habían abierto para dejar entrar a dos ancianos que claramente no encajaban ahí. Sus abrigos estaban raídos en los codos, sus zapatos sostenidos con cinta adhesiva. El gerente les dijo con desprecio que ese lugar no atendía a gente como ellos. Una joven adinerada se rió y vació un plato entero de pasta sobre la cabeza de la anciana, mientras su amiga levantaba el teléfono y transmitía todo en vivo, riendo entre dientes mientras la salsa roja escurría por el cabello plateado. Todo el salón se rió. El anciano se levantó de su silla, las manos temblorosas, los ojos volviéndose fríos, y abrió la boca como si fuera a decir algo que lo cambiaría todo. Pero antes de que pudiera hablar, Emma cruzó el salón, sacó de su delantal una botella de agua que había estado guardando, y se la ofreció con una voz suave pero firme. Los pisos están hechos para que todos los pisen, dijo, volteando hacia el gerente sin el más mínimo rastro de miedo. Ser pobre no es un crimen. Lo que Emma no sabía era quiénes eran realmente esos dos extraños harapientos. Ni que el hombre que pronto cruzaría esa puerta era el nombre más temido de toda la ciudad. Ni que ese simple acto de bondad estaba a punto de destrozar su antigua vida por completo, para reconstruirla en algo que jamás se había atrevido a soñar. Si te encantan las historias sobre dignidad, segundas oportunidades y el tipo de amor que te encuentra en tu momento más oscuro, dale like a este vídeo. Compártelo con alguien que necesite escucharlo esta noche, y suscríbete para que no te pierdas lo que viene después. Ahora regresemos al momento en que esa pequeña botella de agua cambió todo, para entender el verdadero peso de ese instante. Hay que retroceder varias horas, a un momento en que la noche en Rosalind's aún no había sido manchada por nada. El restaurante estaba en el vecindario de River North, en Chicago, donde una luz dorada se derramaba sobre manteles blancos como la nieve recién caída, donde las copas de cristal se pulían hasta reflejar el rostro de cada comensal, y donde el aroma de la mantequilla dorada se mezclaba con la fragancia de vinos añejos, flotando en el aire frío bajo el zumbido constante del aire acondicionado. Era un lugar hermoso de una manera impecable, pero era una belleza fría, del tipo que hacía sentir pequeña a la gente cuando sus bolsillos no eran lo suficientemente profundos. Y a través de esa perfección helada, Emma Frost se movía como una sombra diligente. Una bandeja equilibrada en la mano, la espalda recta, la sonrisa siempre en su lugar, aunque las piernas ya le dolían desde que había empezado su primer turno al mediodía. Tenía 26 años, y se había acostumbrado a trabajar 2 turnos seguidos, tan acostumbrada que su cuerpo había aprendido a conservar hasta la última gota de energía. Por las mañanas limpiaba una cafetería 3 cuadras más allá. Al caer la tarde se amarraba el delantal negro de Rosalind's. Y no era sino hasta bien entrada la noche que regresaba a su estudio rentado en el sótano de un edificio viejo, donde las paredes tenían manchas de humedad extendiéndose y el olor a agua estancada nunca desaparecía por completo. El cuarto era tan pequeño que podía pararse en medio y alcanzar tanto la estufa como la cama, pero era suyo. Era el único lugar del mundo donde nadie le alzaba la voz ni le exigía nada. La gente suele pensar que quienes han conocido la privación aprenden a cerrar el puño con fuerza. Pero la vida tiene una forma de voltear esa expectativa de cabeza. Porque quienes alguna vez probaron el hambre son, a menudo, quienes entienden con más profundidad cómo un solo pedazo de pan puede salvarle la vida a otro ser humano. Emma era una de esas personas. En el bolsillo de su delantal, junto a la libreta de pedidos y la pluma, siempre llevaba una pequeña botella de agua y varias galletas envueltas individualmente. No era un hábito de mesera. Era el hábito de una niña que alguna vez se había ido a dormir con el estómago vacío. Una niña que había aprendido a esconder comida por si al día siguiente no había nada que comer. Había cargado esas cosas consigo durante años, incluso después de que el hambre dejó de ser su compañera constante, porque algunas cicatrices no viven en la piel, viven en los hábitos, recordándole a una persona en silencio todo lo que ha sobrevivido. En la cocina, solo había una persona que de verdad se preocupaba por ella, Walter Boyd, el chef principal,
Un hombre bien entrado en sus 50, con manos callosas y una voz áspera por décadas junto a hornos ardientes. Al final de cada turno, Walter apartaba un plato de sopa mientras aún estuviera caliente y lo deslizaba por la ventanilla de la cocina. Sin decir mucho. Simplemente inclinaba la cabeza hacia el plato y le decía que comiera antes de enfermarse. Era un raro rastro de calidez en un lugar frío. Y Emma le estaba agradecida de la misma manera que alguien agradece una pequeña lámpara encendida en medio del invierno. Pero si Walter era calidez, Priscilla Beain era hielo. Priscilla era la gerente del restaurante, una mujer de 40 y tantos años que caminaba con precisión rígida, los tacones golpeando el piso de mármol como el tic-tac de un cronómetro. Sus ojos siempre recorrían el salón en busca de errores. Para ella, los clientes se dividían en dos categorías claramente definidas: los dignos de una sonrisa y los que ni siquiera merecían que los notaran. Y la línea entre ambos grupos la determinaba algo tan simple como el reloj en una muñeca o el nombre bordado dentro de un bolso. Priscilla medía a los empleados con el mismo rasero frío. Y Emma, la más pobre de todas las meseras, con los tacones desgastados y el abrigo raído, ocupaba siempre el último lugar en el ranking privado de Priscilla. Priscilla jamás había pronunciado su nombre con algo parecido a la amabilidad. Solo tronaba los dedos, señalaba, y levantaba una ceja cada vez que Emma se quedaba, aunque fuera un segundo, atrás en su ritmo. Y aún así, Emma trabajaba. Bajaba la cabeza. Se tragaba cada palabra cruel y la enterraba en algún lugar de sí misma, porque necesitaba ese trabajo más de lo que necesitaba que le calmaran el orgullo. O al menos eso se decía a sí misma cada noche. Ella no sabía que en solo unas horas, ese lugar impecable y helado sería testigo de algo que ningún dinero podría comprar, y que ella, la joven que siempre estaba al fondo de cualquier ranking, estaba a punto de convertirse en la única persona en ese salón lleno de gente que todavía poseía lo que toda esa gente adinerada había perdido hacía mucho tiempo. Alrededor de las 7 de la tarde, cuando casi todas las mesas del comedor estaban ocupadas y el suave tintineo de los cubiertos se mezclaba con el murmullo bajo de las conversaciones, la puerta de vidrio de Rosalind se abrió despacio, y entró una pareja de ancianos. Entraron lentamente, muy pegados el uno al otro, como si tuvieran miedo de ocupar demasiado espacio en un lugar que nunca había sido pensado para gente como ellos. El hombre llevaba un abrigo viejo y raído, los codos tan gastados que casi se rompían, y sus zapatos estaban envueltos con varias tiras de cinta gris para que las suelas no se separaran. La anciana a su lado tenía el cabello plateado recogido pulcramente en la nuca, una bufanda descolorida cayendo sobre sus hombros, y manos delgadas y frágiles entrelazadas frente al estómago, como si trataran de sostener lo poco que le quedaba de su compostura. Desde lejos, se veían exactamente como la imagen que la gente suele llevar en la mente de una pareja de indigentes que, por error, había terminado en un mundo de lujo. Y sin embargo, había algo extraño que nadie en el restaurante notó, y estaba en sus ojos. Ninguno de los dos se veía confundido de la forma en que suelen verse las personas perdidas. Al contrario, dejaban que su mirada recorriera el salón despacio y con cuidado, como si buscaran algo familiar. El anciano levantó la vista hacia el techo, donde colgaba un enorme candelabro de cristal sobre el comedor, y la comisura de su boca se movió apenas, como si supiera exactamente cuándo se había instalado ese candelabro por primera vez. Los ojos de la anciana se detuvieron un largo momento en la esquina derecha del salón, donde un viejo piano permanecía intacto y sin tocar, y por un instante brevísimo apareció en su expresión algo difícil de nombrar, algo tierno y doloroso a la vez, como una mujer que regresa a visitar un hogar que alguna vez fue suyo. Estiró la mano y tocó suavemente el respaldo de una silla cercana, sus dedos deslizándose sobre la tapicería, y luego asintió apenas, como confirmando algo en silencio dentro de sí misma. El hombre se inclinó y le susurró una frase corta al oído, y ella respondió con una sonrisa fugaz, del tipo que comparten dos personas que cargan un secreto que nadie más en ese salón lleno de gente conocía. La ironía descansaba justo en el nombre que colgaba sobre la entrada, en la placa de bronce grabada con la palabra Rosalins, un nombre que todo comensal elegante de Rivernor conocía de memoria, un nombre asociado con cenas extravagantes y prestigio reluciente. Y sin embargo, nadie se había detenido nunca a preguntarse quién era Rosalind. ¿Qué mujer le había dado su nombre a ese lugar, o si alguna vez había cruzado esas puertas? La mujer de cabello plateado se quedó parada en medio del comedor y miró hacia el reflejo tenue de ese letrero, en el vidrio, y había algo profundamente inusual en la forma en que lo observaba,
como si ese nombre no le fuera para nada desconocido. Pero nadie tuvo tiempo de prestar atención a esos pequeños detalles, porque el sonido familiar de unos tacones ya había empezado a golpear el piso. Priscilla Beain se acercó desde el podio de recepción, la postura rígida y precisa, los ojos recorriendo de inmediato a los dos nuevos huéspedes de pies a cabeza, y en un instante ya los había colocado en la categoría exacta que reservaba para la gente que no consideraba digna de su atención. La sonrisa profesional en los labios de Priscilla se desvaneció, reemplazada por una mirada de sospecha mezclada con desprecio que se marcó con claridad en su rostro, perfectamente maquillado. Se plantó justo en su camino, cruzó los brazos sobre el pecho, y con esa voz falsamente dulce que siempre usaba para envolver sus crueldades, les preguntó si tenían reservación, aunque tanto ella como la pareja de ancianos sabían que esa pregunta era solo el primer movimiento antes de mandarlos de vuelta a la calle. El anciano respondió con calma que solo querían cenar, y su voz sonó tan serena que Priscilla dudó un momento, porque no era la voz de alguien que venía a mendigar comida. Era la voz de un hombre acostumbrado a que lo escucharan. Pero esa duda duró apenas un segundo antes de que Priscilla volviera a torcer los labios, mirara hacia los comensales bien vestidos que ya empezaban a voltear a observar, y bajara la voz para explicarles que ese era un restaurante de alta categoría, que quizás se habían equivocado de dirección, y que ese lugar probablemente no era adecuado para ellos. Varios comensales de una mesa cercana ya habían dejado de comer y se habían volteado por completo en sus sillas, para observar, y entre ellos, dos jóvenes glamorosas sentadas junto a la ventana empezaron a intercambiar miradas encantadas, como si un pedacito de entretenimiento gratuito se les hubiera servido directamente enfrente. El ambiente del comedor empezó a cambiar. El frío del aire acondicionado pareció hundirse más profundo en la sala, y desde un rincón en sombras cerca de la entrada de la cocina, Emma Frost estaba parada con su bandeja, mirando hacia la puerta, invadida por la certeza silenciosa de que algo feo estaba a punto de pasar. Después de limpiar los últimos rastros de salsa del cabello plateado de la anciana y de poner la botella de agua en sus manos temblorosas, Emma no se detuvo ahí. Se enderezó, apartó dos sillas de una mesa vacía cerca de la entrada de la cocina, la mesa que ella misma iba a atender esa noche, y con una voz suave pero firme, invitó a la pareja de ancianos a sentarse, diciéndoles que no necesitaban quedarse de pie ni un segundo más. El anciano la miró con un destello de duda en los ojos, como si no estuviera acostumbrado a que lo trataran con amabilidad en un lugar que apenas acababa de intentar correrlo. Pero Emma solo sonrió, tomó a la anciana suavemente del codo, y la ayudó a sentarse con el mismo cuidado con el que hubiera tratado a su propia abuela. Extendió una servilleta limpia sobre el regazo de la mujer, sirvió agua de la jarra de porcelana sobre la mesa en un vaso, y luego sacó la libreta de pedidos de su delantal y les preguntó qué querían comer, tratándolos con exactamente la misma cortesía que ofrecía a los huéspedes más adinerados del salón. El anciano explicó con vacilación que temían no poder pagar nada ahí, hablando tan bajo que solo Emma podía escucharlo, pero ella simplemente negó con la cabeza y les dijo que esa noche eran sus invitados, que ella se haría cargo de la cuenta, y que lo único que tenían que hacer era elegir lo que quisieran. Lo dijo con calma, sin ni un rastro de vanidad, como si gastarse casi el sueldo entero de un turno en comprar cena para dos desconocidos fuera lo más natural del mundo. En la cocina, Walter Boyd la vio traer la orden, y cuando ella le dijo en voz baja que descontara la comida de su sueldo, él la observó un momento antes de asentir en silencio. Después sus manos callosas empezaron a preparar la comida con el mismo cuidado que reservaba para los clientes más importantes del restaurante, porque él entendía el corazón de esa joven mejor que nadie. Pero no todos observaban la escena con calidez en los ojos. Desde la mesa junto a la ventana, las dos jóvenes elegantes, Bianca Thorne y Chelsea Grant, seguían cada movimiento de Emma con abierta irritación, susurrándose comentarios crueles la una a la otra, diciendo que la mesera se estaba haciendo el ridículo, que una bondad como la suya no era más que una actuación barata para llamar la atención. Bianca torció el labio y comentó que quizás Emma debería recordar que estaba solo un escalón arriba de los dos mendigos, mientras Chelsea soltaba una risa despectiva, los ojos llenos de desprecio. Emma no volteó a verlas. No dejó que sus palabras la tocaran, porque toda su atención estaba fija en la pareja de ancianos cuyos hombros poco a poco empezaban a relajarse, mientras se sentaban a la mesa. Entonces el sonido de los tacones volvió a resonar, agudo y apurado. Priscilla Beain caminó hacia ella, el rostro oscurecido por la furia. Jaló a Emma hacia un rincón en sombras cerca de una columna,
y le siseó entre respiraciones rápidas y furiosas, exigiendo saber qué creía que estaba haciendo y si entendía que estaba avergonzando al restaurante frente a tantos clientes importantes. Le advirtió a Emma que si continuaba con esa exhibición ridícula, su puesto en el restaurante sería reevaluado a la mañana siguiente, y que Priscilla personalmente se encargaría de que pagara un precio muy alto por su insolencia. Era una amenaza lo suficientemente poderosa como para hacer retroceder a cualquier empleado, porque Emma necesitaba ese trabajo para pagar la renta de su húmedo cuarto de sótano, para tener comida en el estómago, y para mandarle dinero a la gente que aún llamaba familia. Ella entendía el costo de desafiar a Priscilla mejor que nadie. Pero solo miró a la gerente directo a los ojos, y con una voz extrañamente calmada, le dijo que estaba dispuesta a hacerse responsable de cada plato que había ordenado, que lo pagaría con su propio dinero, y que no creía que dejar sentarse a comer una cena decente a dos seres humanos agotados pudiera manchar absolutamente nada. La respuesta dejó a Priscilla sin palabras por un momento, el rostro enrojecido de indignación porque una empleada insignificante se hubiera atrevido a responderle. Pero con tantos ojos observando, no pudo hacer nada más que apretar los dientes y alejarse, dejando su amenaza flotando pesadamente en el aire. Emma regresó a la mesa sin saber que las expresiones de la pareja de ancianos habían cambiado. El anciano ya no la miraba con la incertidumbre cansada de alguien que recibe caridad. Al contrario, la observaba con una mirada profunda e intensa, como si grabara cada uno de sus gestos en la memoria. La anciana seguía con los ojos la pequeña figura de Emma mientras la joven mesera corría entre las mesas, y la luz dolorosa que había llenado su mirada antes ahora había dado paso a algo mucho más cálido, algo casi como emoción, casi como una esperanza que hacía mucho creía que jamás volvería a encontrar en otro ser humano. Los dos se miraron, y esta vez las palabras que se susurraron ya no sonaban como el secreto de dos extraños misteriosos. Cargaban el peso silencioso de una decisión que acababan de tomar. Cerca de la medianoche, cuando el último turno había terminado y las luces doradas de Rosalind se habían apagado detrás de ella, Emma arrastró sus pies adoloridos de vuelta al estudio del sótano, la ropa todavía con el olor a comida y sudor de un día que había parecido interminable. Todo lo que quería era acostarse en la cama estrecha, cerrar los ojos, y dejar que su cuerpo agotado descansara. Pero en el momento en que abrió la puerta y entró, se detuvo. La luz del cuarto ya estaba encendida, y sentadas en su cama estaban su madre, Wanda Frost, y su hermana mayor, Courtney, ambas con expresiones tensas de irritación, como si fueran ellas las que habían tenido que esperar demasiado tiempo. Emma apenas había tenido tiempo de quitarse el abrigo cuando Wanda se puso de pie de un salto y le exigió, con brusquedad, saber por qué había llegado tan tarde cuando toda la familia había estado muerta de preocupación. Coralie permaneció sentada, los brazos cruzados, los ojos recorriendo el cuarto diminuto con su desprecio de siempre, y después anunció que su hermano menor, Beckett, estaba en el hospital, que su condición era muy grave, y que necesitaban dinero de inmediato. A Emma se le apretó el corazón al escuchar el nombre de Beckett, y preguntó de inmediato qué le había pasado y si estaba gravemente herido. Pero tanto su madre como su hermana evitaron su mirada, repitiendo solamente que nada de eso importaba tanto como el hecho de que ella tenía que entregar el dinero ahora mismo. Wanda empezó a enumerar todos los sacrificios que había hecho para criar a Emma, insistiendo en que una hija devota jamás dejaría sufrir a su hermano menor, y su voz subía cada vez más alto y se volvía más filosa con cada oración, como si la más mínima duda de Emma la convirtiera en una pecadora imperdonable. Coralie se sumó, llamándola egoísta, acusándola de vivir cómodamente sola mientras el resto de la familia sufría, diciendo que no le importaba a nadie más que ella misma. Y esas palabras traspasaron a Emma de la manera en que solo la familia sabe herir tan profundo. Emma se quedó ahí de pie, las piernas todavía temblando de cansancio, escuchando las acusaciones tan familiares que había escuchado durante tantos años, y sintió un agotamiento más pesado que la carga combinada de sus dos turnos. El agotamiento de alguien a quien siempre le exigían demostrar su amor con dinero. No discutió. Nunca había podido discutir de verdad con ellas. En cambio, cruzó el cuarto en silencio, abrió el viejo cajón donde guardaba sus escasos ahorros, los billetes que había calculado con cuidado y apartado para la renta del próximo mes, y contó casi todo, dejándose una cantidad tan pequeña que no alcanzaría para sobrevivir la semana. Puso el dinero en la mano de su madre. Y Wanda lo tomó tan rápido que ni siquiera se detuvo a decir gracias. Solo le echó un vistazo a los billetes y los guardó en su bolso, mientras Courtney se levantaba,
Se sacudía la falda, y comentaba que Emma debería tener más preparado la próxima vez. Después las dos mujeres se fueron juntas, dejando el cuarto en silencio, y a Emma derrumbada al borde de la cama, con la cara enterrada entre las manos. No lloró, porque las lágrimas eran otro lujo que había aprendido a conservar hacía mucho tiempo. Pero por dentro sentía un vacío frío y hueco. La sensación de alguien que sigue dando y nunca recibe nada a cambio. Ni siquiera una simple pregunta sobre si había estado bien ese día. Se quedó así sentada durante largo rato, hasta que el viejo teléfono sobre la mesa vibró de pronto, la pantalla iluminándose con un número desconocido que nunca había visto. Dudó antes de contestar, y del otro lado llegó la voz grave y áspera de un hombre que hablaba despacio, cargando el acento pesado de alguien de otro país, quizás de algún lugar de Europa del Este. El hombre no dio su nombre. Solo preguntó si ella era la hermana de Beckett Frost. Y cuando Emma, confundida, confirmó que sí, la voz se volvió más fría. Le dijo despacio que su hermano debía una cantidad considerable de dinero, que era hora de que su familia pensara en pagarla, y que sería mejor para todos si ella cooperaba. Un escalofrío recorrió la columna de Emma. Preguntó de inmediato quién era él, a quién le debía Beck, y de qué tipo de deuda hablaba, pero el hombre del otro lado solo soltó una risa baja y sugerente antes de colgar, dejando el sonido constante de la línea muerta resonando en el cuarto oscuro. Emma se quedó paralizada, sujetando el teléfono con fuerza en la mano. Y por primera vez esa noche, un miedo vago pero inconfundiblemente real empezó a arrastrarse dentro de su corazón. Tenía la sensación creciente de que el hospital era solo la historia en la superficie, que su hermano se había metido en algo mucho más oscuro de lo que su madre y su hermana estaban dispuestas a revelar, y que esa voz fría que acababa de escuchar era solo el comienzo de una tormenta que, sin saberlo aún, ya se movía silenciosamente hacia ella. Lo que nadie en el restaurante había previsto era que el vídeo que Chelsea Lang grabó esa noche no se quedaría escondido dentro de su teléfono. Antes de que terminara la noche, mientras Emma todavía estaba sentada en un silencio aturdido en su cuarto oscuro después de esa extraña llamada, el clip ya había sido subido a redes sociales, al principio como nada más que una muestra desconsiderada entre amigas adineradas, el tipo de contenido que Chelsea creía que la haría ver sofisticada y poderosa ante los ojos de sus seguidores. Pero se había equivocado de manera catastrófica. El vídeo capturaba a la anciana de cabello plateado siendo humillada en medio de un restaurante elegante. Todo el salón riéndose de la vergüenza de dos seres humanos que sufrían, y después la imagen de una pequeña mesera arrodillándose en silencio para limpiar las manchas con tanta ternura que dejaba a los espectadores sin palabras. Cada una de esas imágenes tocaba algo profundo dentro de la gente que las veía. En solo unas horas, el número de vistas saltó de unos cuantos cientos a decenas de miles, y después a cientos de miles. Y para la mañana siguiente, cuando Emma despertó con ojeras después de una noche en la que apenas había dormido, el clip ya se había esparcido por toda la ciudad como un incendio que nadie podía apagar. Los comentarios llegaban como un torrente, y casi todos cargaban la misma emoción inconfundible, la indignación. La gente condenaba la crueldad de esos clientes adinerados que habían tratado la dignidad humana con desprecio. Exigían que se expusiera la identidad de la joven que había vaciado un plato de pasta sobre la cabeza de la anciana. Compartían una y otra vez el momento en que la pobre mesera se agachaba, con textos que decían: «Esto es lo que se ve un ser humano de verdad». El nombre Rosalins, antes asociado con prestigio deslumbrante y cenas extravagantes, ahora se repetía por todas partes junto a críticas furiosas. Y la página de reseñas del restaurante empezó a llenarse de calificaciones de una estrella de gente que jamás había puesto un pie ahí adentro. Cuando Priscilla Van entró al restaurante esa mañana, se dio cuenta de inmediato de que algo terrible había pasado. Su teléfono vibraba sin parar, lleno de llamadas perdidas de números que no reconocía. Y cuando una empleada temblorosa le mostró el clip junto con el contador de vistas subiendo minuto a minuto, el color se le fue por completo del rostro perfectamente maquillado. El miedo apareció con claridad en sus ojos. No era miedo por haber permitido que algo tan inhumano pasara justo frente a ella, sino miedo por su puesto como gerente, por la reputación del restaurante, y por el generoso ingreso que tanto se había esforzado en proteger. Y como todos los que solo saben salvarse a sí mismos, el primer instinto de Priscilla no fue el remordimiento. Fue buscar a alguien más a quien culpar. Mandó llamar a Emma a su oficina privada en cuanto la joven llegó. Y antes de que Emma pudiera siquiera entender lo que estaba pasando,
Priscilla soltó una avalancha de acusaciones, afirmando que Emma había orquestado todo el espectáculo, que su falsa muestra de bondad la noche anterior no había sido más que un plan para llamar la atención y convertir al restaurante en una vergüenza pública. Insistió en que si Emma no hubiera intervenido, si no hubiera creado esa escena sentimental de arrodillarse y limpiar, no habría existido ningún vídeo viral, ninguna tormenta de furia pública, y ahora todo era culpa de ella. Emma se quedó atónita ante el descaro de la acusación. Trató de explicar que solo había hecho lo que cualquier persona con conciencia hubiera hecho, que no sabía que alguien estaba grabando, pero Priscilla no quería escuchar ni una palabra de eso. En la mente de la gerente, ya había empezado a tomar forma una decisión. La manera más rápida de calmar la furia de los dueños y del público era encontrar un chivo expiatorio. Y ese chivo expiatorio sería la empleada más pobre y más sola del edificio, la que no tenía a nadie poderoso detrás de ella, Emma. Priscilla le dijo con frialdad que se preparara, que su puesto en el restaurante era más incierto que nunca, y que la noche que se avecinaba bien podría ser su último turno. Mientras Emma cargaba con todo el peso de esa injusticia, las dos mujeres que en verdad habían causado todo estaban viviendo en un mundo completamente distinto en otra parte de la ciudad. Bianca Thorne y Chelsea Ryland estaban sentadas en un elegante café, viendo una y otra vez el vídeo que había incendiado la ciudad, con una calma tan completa que resultaba escalofriante. Chelsea incluso se rió, diciendo que la gente en Internet estaba aburrida e hipócrita, que en unos días todos olvidarían el asunto y encontrarían alguna nueva indignación en que ocuparse. Bianca asintió de acuerdo, confiada en que con la riqueza y las conexiones de su familia, ninguna multitud de comentaristas anónimos podría tocarla jamás, que el dinero y el poder siempre encontraban la manera de hacer desaparecer molestias pequeñas como esa. Las dos jóvenes levantaron sus tazas de café y se rieron como si apenas hubieran presenciado una distracción pasajera, sin darse cuenta ni una sola vez de que ese vídeo no era simplemente una ola breve de enojo público. Ya había llegado a los ojos de gente que jamás se hubieran atrevido a imaginar. Gente cuyo solo asentimiento podía voltear sus vidas enteras. La tensión seguía acumulándose como una cuerda que se estira cada vez más cerca de su punto de quiebre. Y ninguna de ellas, ni Priscilla mientras planeaba el despido de Emma, ni las dos jóvenes privilegiadas riéndose sin ninguna preocupación, sabía que en solo unas horas, autos negros empezarían a moverse hacia Rosalins, cargando con ellos una verdad que estaba a punto de dejarlas a todas sin palabras. Esa noche transcurrió bajo una tensión inusualmente sofocante. Porque la noticia del vídeo había sumido a todo el restaurante en el caos. Los empleados susurraban entre ellos a espaldas de los demás, mientras Priscilla Van se movía entre las mesas con el rostro tenso como un alambre, tratando de aparentar compostura frente a un comedor mucho más vacío de lo habitual. Para cuando la oscuridad ya había caído sobre la ciudad, y los últimos comensales se habían ido, Priscilla llamó a Emma al centro del comedor, directamente frente a todos los empleados que quedaban, porque quería convertir lo que estaba a punto de pasar en una advertencia para todos ellos. Con una voz fría y condescendiente, anunció que a partir de ese momento Emma ya no era empleada de Rosalins, que todo lo que había causado había dañado gravemente la reputación del restaurante, y que Priscilla no tenía más opción que terminar su empleo de inmediato para salvar la situación. Agregó, con toda intención, que alguien como Emma debería haber estado agradecida de siquiera tener ese trabajo, en lugar de destruirlo con lo que Priscilla llamó una exhibición barata y patética de falso heroísmo. Todo el salón quedó en silencio. Varios empleados bajaron la cabeza, incapaces de mirar a Emma. Algunos querían hablar en su defensa, pero el miedo a la autoridad de la gerente los mantuvo callados. Solo Walter Boyd, el anciano chef principal, salió de la cocina con harina todavía en las manos, los ojos ardiendo de rabia mientras miraba a Priscilla, pero Emma le negó suavemente con la cabeza, pidiéndole en silencio que no se metiera en problemas por su culpa. Emma se quedó ahí, bajo el peso de cada mirada, la espalda todavía recta. Y aunque una tormenta de humillación y agotamiento rugía dentro de ella, no derramó ni una sola lágrima. Solo se desató el familiar delantal negro que la había acompañado durante tantos turnos largos y agotadores. Lo dobló con cuidado, y lo puso sobre la mesa más cercana. Estaba a punto de decir algo, quizás solo una despedida tranquila, cuando en ese preciso instante, el brillo más allá de los grandes ventanales del restaurante empezó a cambiar. Una fila de autos negros y lujosos, lo suficientemente elegantes para robarle el aliento a cualquiera que los viera, se estacionó despacio junto a la banqueta afuera de Rosalins, uno detrás de otro,
como la procesión de algún poder invisible que no pertenecía al mundo ordinario. Los vehículos se detuvieron casi al mismo tiempo, los motores apagándose con una finalidad inquietante. Y adentro del restaurante, todo sonido cesó mientras cada mirada se volvía hacia la entrada. La puerta del primer auto se abrió, y de él salió un hombre alto vestido con un traje negro perfectamente ajustado. Sus movimientos eran calmados pero autoritarios, y su rostro era frío y completamente indescifrable. Era Gideon Mars. Aunque nadie dentro del restaurante conocía su nombre todavía, todos sintieron de inmediato que no era un huésped cualquiera. Gideon se acercó a la entrada de vidrio, la abrió, y se quedó de pie rígidamente a su lado, los ojos recorriendo el salón como si estuviera tomando control de todo el espacio. La forma en que se paró ahí, silencioso pero inconfundiblemente amenazante, le heló la espalda a Priscilla incluso antes de que ella entendiera por qué. Entonces, una segunda figura salió despacio del mismo auto, y en el instante en que sus zapatos tocaron la banqueta, el aire alrededor de Rosalins pareció volverse pesado y denso. El hombre parecía tener 30 y tantos años, alto, de hombros anchos, vestido con un abrigo largo color gris carbón. Su rostro tenía rasgos filosos, y sus ojos eran profundos y afilados como cuchillas, los ojos de alguien acostumbrado a ver el mundo desde la cima del poder, esperando que todo se doblegara ante su voluntad. Entró al restaurante, cada paso resonando claramente contra el piso de mármol en ese silencio absoluto, y sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Todos los presentes entendieron instintivamente que el hombre que acababa de cruzar ese umbral tenía un poder que la riqueza ordinaria jamás podría igualar. Era Oliver Falcone, un nombre que la gente en Chicago solía atreverse solo a susurrar, jamás a decir en voz alta, un nombre que hacía proceder con cautela hasta los hombres más influyentes. Priscilla todavía no lo reconocía, pero sintió que las piernas empezaban a temblarle. Y por puro instinto profesional, se apresuró hacia él con una sonrisa forzada, lista para preguntar cómo podía ayudar a un huésped tan honorable. Oliver ni siquiera la miró. Sus ojos fríos pasaron sobre Priscilla como si fuera transparente, y se posaron en la pareja de ancianos que seguían sentados en la mesa cerca de la entrada de la cocina, los dos harapientos que todo ese salón había humillado apenas la noche anterior. Y lo que dejó a todos congelados, lo que hizo que a Priscilla el corazón pareciera dejar de latir, fue ver a ese hombre aterradoramente poderoso caminar directo hacia esa pareja de ancianos. Por un instante fugaz, su expresión de hielo se suavizó, y todo el restaurante escuchó su voz profunda pronunciar dos palabras que nadie jamás hubiera podido imaginar, congelando el aire mismo en ese instante decisivo. Las dos palabras que Oliver Falcone pronunció en el silencio sin aliento del restaurante fueron tan simples que nadie pudo haberlas imaginado. Padre. Madre. El hombre más poderoso que ese salón había presenciado jamás caminó hacia los dos ancianos con su ropa harapienta, y ante los ojos atónitos de todos los presentes, se dejó caer lentamente sobre una rodilla contra el piso de mármol, hasta quedar a la altura de ellos. Las manos acostumbradas a dar órdenes ahora se cerraban con suavidad alrededor de la mano delgada y frágil de la mujer de cabello plateado. Bajó la cabeza, y su voz profunda se volvió áspera por una emoción que nadie jamás hubiera imaginado que un hombre como él pudiera cargar por dentro, mientras preguntaba en voz baja si su madre estaba bien, si la habían lastimado, y por qué ella y su padre habían tomado un riesgo tan peligroso sin decirle una sola palabra. La anciana, a quien todo el salón había humillado y pisoteado apenas la noche anterior, levantó una mano temblorosa y acarició los rasgos filosos del rostro de ese hombre aterrador, como consolando a un niño. Sonrió y le dijo que estaba bien, que había visto lo que necesitaba ver. Fue como si todo el restaurante hubiera sido golpeado por una ola de agua helada. Jadeos dispersos de incredulidad se levantaron por todo el salón, y Priscilla Van, la gerente, que apenas unos momentos antes había despedido a Emma a gritos y tratado con desprecio a la pareja de ancianos, ahora se quedó clavada al piso, el rostro completamente pálido, los labios moviéndose sin producir ningún sonido. Oliver se levantó y volteó a encarar el salón, y su mirada había regresado a la frialdad del hielo mientras recorría cada rostro atónito frente a él. Empezó a hablar con una voz baja y controlada. Y aún así, cada palabra cargaba el peso de la piedra, y lo que reveló hizo que cada pieza dispersa en la mente de sus oyentes encajara con una claridad escalofriante. Explicó que muchos años atrás, cuando apenas empezaba a construir su fortuna, lo primero que hizo fue crear un restaurante para sus padres, Arthur Falcone y su madre,
Un lugar de belleza y elegancia pensado para compensarlos por todos los años de pobreza que habían soportado. Cuando él era niño, aquellos días en que ella se quedaba sin comer para que su hijo pudiera comer. Le había puesto a ese restaurante el nombre de su madre, Rosalind, grabado en bronce y exhibido con orgullo sobre la entrada. Aunque durante todos esos años nadie se había molestado en preguntar a quién le pertenecía. En ese instante, todo el salón entendió, y un escalofrío recorrió la espalda de cada presente, porque la mujer de cabello plateado que había sido cubierta de pasta y echada a la calle como una mendiga era Rosalind misma. Ella era la mujer en cuyo nombre se había bautizado ese magnífico restaurante, el alma viva del mismo lugar que la había rechazado. Oliver continuó, su voz volviéndose más fría con cada oración, diciendo que sus padres habían salido de la nada. Que para ellos, Rosalind's nunca había sido solo una inversión o un lugar creado para exhibir riqueza. Era su corazón, su sueño, un lugar donde esperaban que cada persona que entrara fuera tratada con la misma amabilidad, fuera rico o pobre, respetado o ignorado. Explicó que en los últimos meses, después de haberle confiado el restaurante a otras personas y de dejar de visitarlo tan seguido, sus padres habían empezado a escuchar rumores preocupantes sobre la forma en que trataban a los huéspedes. En lugar de ordenar una investigación convencional, habían decidido hacer algo que solo la gente con corazones verdaderamente incorruptibles podría haber imaginado. Se disfrazaron de dos extraños empobrecidos, se vistieron con la ropa más harapienta que pudieron encontrar, y vinieron a atestiguar con sus propios ojos si el lugar que llevaba su nombre todavía poseía la compasión que ellos alguna vez habían depositado en él. No habían venido a atrapar a nadie cometiendo un error. Habían venido buscando la respuesta a una pregunta que los había perseguido durante innumerables noches. Si los seres humanos, una vez que tienen dinero y poder, todavía pueden mirar a otra persona y ver a un ser humano. Y la respuesta que recibieron, dijo Oliver, su voz hundiéndose bajo el dolor y la furia, fue crueldad, risas, y un plato de comida vaciado sobre el cabello plateado de su madre, mientras otros observaban encantados. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara en cada persona del salón, y después agregó que si la crueldad hubiera sido todo lo que sus padres encontraron, quizás él habría llegado esa noche en un estado de ánimo completamente distinto, uno que nadie en ese restaurante hubiera querido enfrentar. Pero, y puso un énfasis inconfundible en esa palabra, en medio de toda esa crueldad, sus padres habían encontrado algo que les permitió volver a creer en la humanidad. Una pequeña luz, pero lo suficientemente cálida como para espantar la oscuridad de toda una noche de horror. Mientras decía esas palabras, la mirada afilada y helada de Oliver Falcone se apartó despacio de Priscilla, de los empleados temblorosos, y se posó en la pequeña figura que permanecía en silencio junto a una mesa, con su delantal doblado sobre la superficie, la joven que había sido despedida apenas minutos antes. Y en el silencio absoluto del salón, cada par de ojos siguió su mirada y se volteó hacia Emma Frost. Bajo la mirada de Oliver Falcone, con la atención de todo el salón fija en ella, Emma solo pudo quedarse en silencio, las manos ligeramente entrelazadas, porque nunca había esperado nada a cambio. No había deseado elogios, y desde luego no había deseado una recompensa. Simplemente había hecho lo que su conciencia le dijo que era correcto. Pero Oliver no la dejó de pie en esa incomodidad por mucho tiempo. Le hizo un pequeño gesto de asentimiento, un gesto silencioso que cargaba todo el peso de su respeto, y después se volteó hacia Gideon Mars y le hizo una señal. Gideon sacó en silencio una tablet, trabajó en ella unos segundos, y de inmediato la pantalla grande, normalmente usada para exhibir el menú especial del restaurante, cobró vida, reproduciendo el mismo clip que había recorrido toda la ciudad. El vídeo que había capturado cada detalle de la crueldad de la noche anterior sin dejar fuera ni un solo momento. Todos en el salón se vieron obligados a presenciar la escena otra vez, y esta vez no hubo risas. Solo el silencio sofocante de gente cuyo verdadero rostro acababa de quedar expuesto. Oliver dejó que el vídeo corriera hasta el final, y después se volteó hacia Priscilla Van, quien ahora temblaba con tanta violencia que tuvo que sujetarse del respaldo de una silla para no derrumbarse. Con una voz tan calmada que resultaba aterradora, le dijo que no necesitaba destruir a una mujer como ella, porque sus propias acciones ya habían cavado la tumba en la que estaba a punto de caer. Reveló que después de que sus padres empezaron a sospechar que algo andaba mal, su gente había revisado en silencio cada registro financiero relacionado con Rosalind's, y lo que habían descubierto era todavía más indignante que su desprecio hacia los demás.
Había una serie de retiros cuidadosamente ocultos, facturas fraudulentas y proveedores inexistentes que Priscilla había creado para robarle dinero al restaurante durante meses. El color en el rostro de Priscilla pasó de un blanco mortal a un gris enfermizo. Balbuceó negaciones, pero Oliver solo hizo otra señal, y Gideon puso sobre la mesa un grueso expediente lleno de evidencia que ya había sido recopilada y que pronto sería entregada a las autoridades. Oliver le dijo que desde ese momento, ella no solo había perdido su trabajo, sino que también enfrentaría la ley por desfalco, y que dejaría que la justicia hiciera exactamente lo que estaba destinada a hacer, legal y sin piedad. Priscilla se derrumbó en la silla, cada rastro de su arrogancia y superioridad habituales desaparecido. Ahora no era más que una mujer arrinconada por su propia codicia y crueldad. Pero Oliver no había terminado. Se volteó hacia Gideon y preguntó por las dos jóvenes que habían causado todo. Y Gideon reportó con calma que sus identidades ya habían sido confirmadas, eran Bianca Thorne y Chelsea Grant, hijas de dos familias empresariales prominentes de la ciudad. Lo que esas jóvenes privilegiadas jamás hubieran podido imaginar era que los negocios rentables de los que dependían sus familias estaban profundamente ligados a contratos y relaciones influenciadas en silencio por la red de la familia Falcone. Con solo unas cuantas llamadas discretas durante esa noche, Oliver hizo que las puertas que siempre habían estado abiertas para las familias Thorne y Ryland empezaran a cerrarse una tras otra. Socios de negocios se retiraron de pronto. Contratos que todavía estaban en negociación fueron cancelados sin explicación. Los eventos de élite a los que Bianca y Chelsea siempre se habían enorgullecido de asistir empezaron a borrar sus nombres de las listas de invitados en silencio. Al mismo tiempo, mientras el vídeo seguía circulando y la gente en Internet descubría la identidad de la joven que había vaciado un plato de pasta sobre la cabeza de la anciana, una feroz ola de rechazo público cayó sobre Bianca y Chelsea. Quienes alguna vez las habían rodeado de halagos desaparecieron en silencio. Las amistades se apartaron. El mundo reluciente que las dos jóvenes siempre habían creído que el dinero protegería para siempre se derrumbó de pronto como un castillo de arena. Su castigo no llegó a través de la violencia, de un puño, o de una amenaza. Llegó a través de las consecuencias naturales de lo que ellas mismas habían sembrado. Un juicio frío y legal que no podían negar. A través de todo esto, Emma se quedó observando en silencio, y no había ni el más mínimo rastro de satisfacción o triunfo en su corazón. Vio a Priscilla derrumbarse. Pensó en la ruina que esperaba a las dos jóvenes, y todo lo que sintió fue una tristeza suave. Un remordimiento silencioso por gente que había dejado que el orgullo y la indiferencia la guiaran hasta el borde de su propia destrucción. Rosalind, todavía sentada en la silla donde Emma alguna vez la había cuidado con tanta ternura, observó el rostro de la joven y sonrió. Porque esa reacción, la negativa de Emma a disfrutar del dolor ajeno, era la prueba más clara de todas de que la bondad que les había mostrado la noche anterior había sido real, oro puro, sin ninguna mancha de falsedad. Mientras el alboroto de esa noche se iba calmando poco a poco, y a los empleados que quedaban por fin se les permitió irse en un estado de incredulidad aturdida, Oliver Falcone no se apresuró a marcharse. Acercó una silla a la mesa donde estaban sentados sus padres, e hizo un gesto para que Emma se uniera a ellos. Una invitación que la dejó desconcertada, porque todavía no podía creer cuán completamente el mundo a su alrededor se había volteado de cabeza en el transcurso de una sola noche. Se acercó con vacilación, las manos aún temblando ligeramente, y se sentó en el borde de la silla como si en cualquier momento fuera a levantarse e irse. Rosalind la miró con ojos gentiles, después estiró la mano y tomó la mano callosa de Emma, la mano que había cargado bandejas durante tantos turnos largos, y le dijo con suavidad que durante toda la noche anterior, entre todos los rostros fríos y las risas burlonas, Emma había sido la única persona que los había mirado como seres humanos reales, y no como dos desgraciados indignos de respeto. Arthur, sentado junto a su esposa, asintió también, su voz cálida y profunda diciendo que a lo largo de su vida había conocido a muchísima gente que era amable, cuando él era rico y poderoso. Pero la verdadera bondad se revelaba solo cuando alguien no sabía quién tenía enfrente. Y Emma les había mostrado ese tipo raro de bondad. Entonces habló Oliver, yendo directo a lo que quería decir. Explicó que Rosalind ahora necesitaba una nueva gerente, alguien que no solo supiera manejar el restaurante, sino, más importante aún, alguien que entendiera cómo proteger el corazón que sus padres habían depositado en él, y quería que esa persona fuera Emma.
La oferta se entregó con calma pero con una certeza inconfundible, y por un momento, todo el salón pareció quedarse quieto. Emma lo miró hacia arriba, los ojos abriéndose con incredulidad, y después negó lenta pero firmemente con la cabeza. Dijo que no podía aceptar el puesto, que era solo una mesera ordinaria, que nunca había estudiado administración, que nunca había sido responsable de nada más grande que una bandeja de comida, y que había incontables personas más capaces que ella que merecían esa oportunidad. Dijo que temía arruinar el lugar en el que Arthur y Rosalind habían puesto el corazón, que la bondad y la capacidad de cargar con la responsabilidad de un restaurante reconocido eran dos cosas completamente distintas. Su rechazo no era falsa modestia. Venía de una humildad tan genuina que Oliver solo pudo quedarse en silencio y observarla, porque él estaba demasiado acostumbrado a gente que esperaba la oportunidad de aprovechar cada ocasión y trepar más alto. Gente dispuesta a hacer casi cualquier cosa para poseer lo que Emma sinceramente rechazaba. Y sin embargo, esa misma vacilación, ese miedo a no ser suficientemente digna, solo confirmaba con más fuerza que ella era exactamente la persona que ese restaurante necesitaba. Rosalind apretó más su mano sobre la de Emma, y con la voz gentil de una madre le dijo que no necesitaba a alguien que ya supiera todo sobre administración, porque esas habilidades se podían aprender con el tiempo, enseñar y fortalecer con la práctica. Lo que ella necesitaba, lo que el dinero no podía comprar y ninguna escuela podía enseñar, era un corazón que supiera tratar a la gente con dignidad. Y Emma ya tenía ese corazón. Lo había demostrado con sus propias acciones en una noche en que todos los demás habían decidido voltear la mirada. Rosalind le dijo que creía en ella, que ella y Arthur permanecerían a su lado y la apoyarían, y que Emma no tendría que cargar con el peso sola. Arthur habló después, con calma, animándola a aceptar, a verlo como una oportunidad de demostrarse a sí misma que merecía cosas buenas, porque él creía que ella había pasado toda su vida dando a los demás sin permitirse jamás recibir nada a cambio. Emma bajó la cabeza, y por dentro se libró una lucha entre el miedo a una responsabilidad que parecía demasiado grande, y la emoción abrumadora que sentía por la confianza que esos desconocidos habían puesto en ella, una confianza que ni siquiera su propia familia le había ofrecido jamás. Pensó en el cuarto húmedo del sótano, en los últimos ahorros que acababan de quitarle, en la voz fría del teléfono la noche anterior, y entendió que quizás esta era su única oportunidad de cambiar su vida, no por riqueza o lujo, sino para por fin poder sostenerse firme sobre sus propios pies. Después de un largo silencio, levantó la cabeza, los ojos todavía brillantes, y con una voz tranquila pero sincera dijo que lo intentaría, que aceptaría, pero que quería aprender paso a paso, y esperaba que no pusieran sus expectativas demasiado altas. Rosalind sonrió, y por primera vez esa noche, la comisura de la boca de Oliver se levantó apenas. Mientras que en esos ojos afilados, acostumbrados a ver el mundo con sospecha, apareció por un instante fugaz algo poco familiar, algo para lo que ni él mismo había encontrado todavía un nombre. Las primeras semanas en su nuevo puesto no fueron nada fáciles para Emma, porque administrar un restaurante tan reconocido como Rosalind se exigía incontables cosas que ella nunca había conocido antes. Desde organizar los horarios de los empleados y supervisar el suministro de ingredientes, hasta lidiar con los huéspedes más exigentes. Y sin embargo, aprendió rápido, no a través de la astucia o la ambición, sino a través de la devoción y la manera sincera en que se preocupaba por cada persona que trabajaba bajo su cargo. Recordaba los nombres de la esposa y los hijos del lavaplatos, preguntaba por algún mesero cada vez que se le veía cansado, y trataba a Walter Boyd, el anciano chef principal, con el respeto de una alumna hacia un maestro de confianza, bajando con frecuencia a la cocina para escuchar sus consejos. En poco tiempo, el ambiente dentro del restaurante empezó a cambiar. Los empleados que alguna vez se habían acostumbrado a bajar la cabeza por miedo bajo Priscila ahora trabajaban con más tranquilidad. Y curiosamente, ese mismo cambio hizo que la calidad del servicio mejorara notablemente. Lo que Emma nunca supo era que, durante esas tardes, Oliver Falcone a menudo pasaba por ahí en silencio. Nunca se anunciaba, y nunca hacía alarde de su presencia. Simplemente elegía una mesa apartada en un rincón, ordenaba una copa de vino, y se sentaba a observarla trabajar en silencio. Era un hombre forjado por las sombras y el cálculo, alguien que hacía mucho había aprendido a ver a través de las verdaderas motivaciones detrás de cada acción humana. Y al principio se decía a sí mismo que solo estaba verificando si poner el restaurante en sus manos había sido un error. Pero mientras más la observaba,
más se encontraba atraído hacia algo que no podía explicar. Había pasado toda su vida rodeado de gente que siempre quería algo de él, gente que lo adulaba, gente que le temía, gente que fingía lealtad para sacar provecho de su poder. Hasta que había llegado a creer que toda relación se construía sobre el intercambio. Y sin